Bueno, hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de otro órgano del Estado que lleva el nombre de Poder Legislativo o, si ustedes quieren, el órgano legislativo, ¿ya? Recordemos que en el video anterior, en la clase anterior, ¿cierto?, estuvimos viendo el Poder Ejecutivo, que es, como lo muestra la imagen, ¿cierto?, el gobierno, ¿ya? Le corresponde esta tarea ejecutiva al gobierno, que dura 4 años, ¿cierto? Y que lo lidera el presidente de la República en conjunto con su equipo de ministros de Estado en las diferentes áreas y carteras de nuestro país. Entonces, ese es el poder ejecutivo y tiene la principal misión en nuestro país, ¿cierto?, de administrar el Estado. Eh, el presidente de la República también, recordemos en la clase anterior, tiene una labor legislativa, es decir, tiene atribuciones para hacer leyes, ¿ya? Que se da al menos en nuestro país. Entonces, el poder legislativo, que es la clase de hoy, ¿cierto? Em, Está representada y la ejecuta el Congreso Nacional, ¿ya? Que la componen, ¿cierto? Diputados por una parte y por otro lado los senadores, ¿ya? También se le llama la Cámara Baja, que es la de diputados, y la Cámara Alta, que es la de senadores, ¿ya? Su función principal como poder legislativo, como su concepto lo dice, es legislar, es decir, crear, modificar, aprobar o rechazar leyes. El concepto legislativo, ¿cierto? Viene de ahí, de hacer leyes, ¿no? Y el poder legislativo, estos diputados y senadores, ¿cierto? Hacen este trabajo en Valparaíso, ¿ya? Que ahí vemos una fotografía, ¿cierto? Aquí abajito del Congreso Nacional en dicha ciudad. Y ahí están las oficinas, ahí están las salas de reuniones, ¿cierto? Donde se hacen todas estas cuestiones que le corresponden al Congreso Nacional, ¿ya? Em, Ese es el poder legislativo, entonces. Recordemos, poder ejecutivo está representado por otras personas, otras funciones, ¿cierto? Que es el gobierno. Acá, ¿cierto? Senadores y diputados. Entonces, vamos a ver las diferencias que hay entre la Cámara de Diputados por un lado y la Cámara del Senado, la Cámara Alta, ¿ya? Tienen muchas diferencias. No hacen el mismo trabajo. Sin embargo, su objetivo es el mismo, ¿cierto? Que tiene que ver con esta idea de todo lo que tenga que ver con las leyes del país, que si nosotros hiciéramos una lista de cuántas leyes tenemos, ¿cierto? Puf, deben ser eh, miles, 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 que regulan nuestra vida, ¿no? Entonces aquí vemos una fotografía, por ejemplo, de la, la sala, podríamos decir, donde se juntan los diputados, que es más grande, fíjense que tiene más sillas, ¿cierto? Más puestas, porque la diferencia entre la Cámara de Diputados y Senadores es que la de diputados es más grande en cantidad, ¿ya? Aquí vemos algunos rostros, ¿cierto? De diputados que representan alguna parte de nuestra población, algún territorio. Entonces, en nuestra Constitución, en el artículo 47, se establece las características que tiene la Cámara de Diputados, las características generales. Revisemos. Por ejemplo, está integrada por 155 diputados, que por supuesto son electos a través del sufragio ciudadano, ¿no? Cada 4 años. Eh, las elecciones de diputados calzan con las elecciones de presidente de la República, ¿ya? Están las urnas, ¿cierto? Ordenaditas, y en una de esas están las de diputados. Y una de las características también de los diputados, ¿cierto? Es que pueden ser reelectos indefinidamente. Es decir, estos rostros que están aquí y otros cientos más pueden estar bastante en ejerciendo su cargo y por tanto en el poder, solo por esta condición de que pueden ser reelectos y que la ciudadanía lo estime pertinente. Em, Ahora, para ser diputado, ¿cuáles son los requisitos? Ser ciudadano, primeramente, con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media y tener residencia, es decir, haber vivido en la región de su distrito electoral al menos 2 años. Los diputados son electos eh, en un distrito electoral, que en términos territoriales es la suma de comunas. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, la comuna de Vilcún, Lautaro, eh, Temuco, ya, supongamos, todo eso es un distrito,
¿sí? La suma de comunas. Entonces a esa suma de comunas va a haber un candidato, ¿cierto?, a diputado o candidatos a diputado y podemos los ciudadanos elegir a uno de esos ciudadanos. Entonces, ese diputado se va a convertir en un diputado electo del distrito tanto, que los distritos se expresan en números, ¿no? Eso en la Cámara de Diputados. Por otro lado, la Cámara del Senado, fíjense que ya la sala, ¿cierto?, es más pequeña, porque no son tantos los senadores, perdón. ¿Ya? Se le llama Cámara Alta porque de alguna manera tienen un rol, una función, el Senado, distinta a la de diputados. Es más un rol, ¿cómo decirlo? Es un mal rol de decidir finalmente cuestiones que la Cámara de Diputados resuelva, discuta, fiscalice, etcétera, ¿ya? Por eso se le llama Cámara Alta, porque viene después, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Aquí vemos algunos rostros, ¿cierto?, de senadores, ¿cierto? Jaime Quintana, el más famoso, ¿cierto? Carmen Gloria Aravena, Chumilla, Felipe Cas, etcétera. Estos son senadores de la región de la Araucanía actualmente en ejercicio. Si se fijan, son pocos, ¿ya? Versus los diputados que, si los mezcláramos en la región de la Araucanía, son muchos más, ¿ya? Entonces, el artículo 49 de la Constitución Política establece que el Senado está integrado por 50. ¿Se fijan que eran más los diputados? 50 senadores electos por votación directa según circunscripción senatorial. ¿Ya? La circunscripción senatorial también son sumas de comunas, pero son menos en cantidad, y lo que hace que hayan menos senadores que representen finalmente a una región. ¿Ya? Duran 8 años en su cargo y se renuevan alternadamente cada 4 años. ¿Ya? Recordemos que los diputados se eligen cada 4 años. Pueden ser reelectos también indefinidamente. Ahí tenemos una semejanza con la Cámara de Diputados, ¿cierto? Que les permite quedarse en el poder por harto rato si es que el electorado, la ciudadanía los elige. ¿Ya? Requisitos para ser electo senador: ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 35 años de edad, aquí es más años, ¿cierto?, que un diputado, y haber cursado la enseñanza media. Son requisitos bastante básicos, ¿no? Bastante elementales. Volvamos a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su rol exclusivo que lo diferencia de la Cámara Alta, ¿cierto?, del Senado? Una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es que su rol es fiscalizar los actos del gobierno. ¿A quién hacemos mención al gobierno? Al Poder Ejecutivo, ¿cierto? Es decir, la Cámara de Diputados puede fiscalizar lo que hace el presidente Sebastián Piñera, sus ministros o todos los cargos de confianza que haya nombrado el presidente de la República. Este rol fiscalizador siempre genera como pelea, ¿cierto?, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Porque de repente se hacen acusaciones, se investiga y, claro, por supuesto, se levanta algún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, la Cámara de Diputados puede llamar por ejemplo, a un ministro de Educación para que dé alguna información, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados que amerite alguna investigación, que amerite alguna explicación, etc. Entonces, la Cámara de Diputados tiene ese rol de fiscalizar y que el gobierno no transgreda las leyes, digamos, constitucionales, ¿ya? Y un segundo rol, una segunda atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es generar una acusación a algún miembro del Estado, ¿ya?, que ponga en grave peligro la seguridad del país. Entonces, la Cámara de Diputados puede, a través de un número, ¿cierto?, que estipula la ley, un quórum, puede llamar al ministro de Salud, ¿cierto?, que es del otro poder ejecutivo, y le puede decir: venga para acá, lo estamos investigando, lo vamos a acusar de esto, porque está poniendo en grave peligro, ¿cierto?, la salud pública de nuestro país. ¿Ya? Lo puede hacer. Lo puede hacer en contra del presidente de la República, los ministros de Estados, generales de las Fuerzas Armadas,
el contralor, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el rol exclusivo de la Cámara de Diputados es, si bien crear, modificar y hacer leyes, también es fiscalizar al gobierno, ¿ya? Ah, me olvidaba. Ahí tenemos una fotografía, ¿cierto? De una acusación constitucional hecha por la Cámara de Diputados al ministro del Interior de la época, ¿cierto? El hoy día ya ex ministro Andrés Chadwick, que era la mano derecha de Sebastián Piñera. Después del estallido, ¿cierto? El Ministerio del Interior estaba al ojo de la ciudadanía, al ojo de el Congreso, porque es la cabeza máxima, ¿cierto?, de la seguridad interna del país. Entonces, debido a todas estas protestas, a los actos que generaron los carabineros, ¿cierto?, fue acusado Andrés Chadwick de, de violación a los derechos humanos, a las libertades, a la violencia física de carabineros desde el Estado, ¿cierto?, hacia la ciudadanía. Entonces, terminó esta acusación constitucional finalmente con la destitución del cargo de Andrés Chadwick, ¿cierto? Y ahí asume otro ministro del Interior. Si no mal lo recuerdo, ¿cierto? Es el ministro Blumel. La Cámara del Senado, por otro lado, no tiene un rol fiscalizador, a diferencia de la Cámara de Diputados, sino que desde la Cámara de Diputados le van a llegar a la Cámara del Senado, ¿cierto? A la Cámara Alta, le van a llegar esas acusaciones, que finalmente el Senado va a decir sí o no, ¿ya? Ese es el rol del Senado, decir sí o no al, al, a lo que resuelva, ¿cierto?, la Cámara de Diputados. Eh, Conocer y resolver entonces las acusaciones constitucionales, ¿cierto?, que emanen de la Cámara de Diputados, lo que estaba diciendo yo. Ahí vemos una fotografía, ¿cierto?, del intendente de Santiago, también en este contexto, ¿cierto?, de, del estallido social en el verano ya, eh, en donde la Cámara de Diputados acusó, ¿cierto?, al intendente, pero el Senado tenía que decir si era válido o no, entonces el Senado rechazó la acusación contra el intendente, por eso se ve ahí como contento, ¿no? Esa es una función de la Cámara del Senado. También otra atribución exclusiva del Senado es otorgar el permiso para que el presidente de la República pueda salir del país. Hay un lapso de tiempo autorizado, etcétera. Cuando el presidente sale del país, asume la presidencia como en forma interna el ministro del Interior, que es a la vez el vicepresidente de la República. Y también la Cámara del Senado puede declarar inhabilidad del presidente de la República cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para ejercer su función. Es decir, el Senado puede decir hasta aquí llega el presidente por una serie de quórum, ¿cierto? Por una serie de argumentos también, cuando cuestiones de orden físico o mental le impidan a este presidente seguir gobernando, ¿ya? En el punto 1, donde decía resolver las acusaciones constitucionales que emanen de la Cámara de Diputados, el Senado también, cuando finalmente acepta una acusación de algún ministro o incluso del presidente de la República, el Senado puede decir, em, puede destituirlos de su cargo a estas personas, cuando, por supuesto, los argumentos legales sean lo suficientemente esclarecedores y evidentes para tomar esa decisión, ¿ya? Entonces, si me preguntan, ¿la Cámara del Senado o el Congreso en realidad en su totalidad puede destituir al presidente de la República? Lo puede hacer. Bien, nos quedaría, ¿cierto?, la última clase de esta serie de 3 clases, ¿cierto?, donde vamos a ver el poder judicial, ¿no? Que, como su palabra lo dice, se encarga del ámbito de la justicia.